En este mes de diciembre muchos celebran la Navidad e indican que la Navidad significa nacimiento y nos dicen que recuerdan el nacimiento de Jesús, la única persona que vino a este mundo y que partió la historia en dos. Por eso actualmente estamos en el año 2024 después de Cristo, después de Jesucristo. Pero ¿sabías que el nacimiento de Jesús fue un evento muy pero muy importante y además fue esperado hace años? Pues para asegurar que Jesús era el Cristo, más allá de que antes de su nacimiento, durante y después, vinieron a la tierra muchos ángeles y muchas personas testificaron acerca de estos ángeles que vinieron a hablar con ellos, que vinieron a anunciar la llegada del Hijo de Dios. Pues en la Biblia encontramos muchas profecías que debería cumplir el Mesías para ser llamado Cristo el Salvador. Y esas profecías vamos a estar hoy revisando a la luz de la palabra de nuestro Señor. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 22, la palabra de Dios nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En este pequeño ejemplo podemos ver que el Mesías tenía que nacer de una virgen. No podía nacer de una mujer que haya tenido más de 2, 3 hijos, además que debía ser el primogénito. En Mateo capítulo 2, versículos del 4 en adelante, tenemos otra profecía que nos dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En esta profecía podemos ver que el Cristo sí o sí tenía que nacer en Belén de Judea. Y recordemos que sus padres, José y María, estaban viviendo en Nazaret, estaban viviendo en Galilea, pero se ordenó un empadronamiento, por lo tanto tuvieron que viajar a sus ciudades natales. Es por eso que José y María tenían que viajar a Belén de Judea para cumplir con el empadronamiento. Ellos seguramente ni se les pasaba por la mente de que su hijo iba a nacer en ese viaje. Y así fue, porque todo está bajo el control de Dios. Incluso ese empadronamiento seguramente Dios lo mandó a hacer para que así María y José se trasladen hasta Belén de Judea, donde nacería nuestro Señor Jesucristo. En este lugar nació, cumpliendo así una profecía más. Pero tenemos más ejemplos. En el libro de Mateo capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios nos dice: después que partieron ellos, o sea, los magos del oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fueron a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahí tenemos otra profecía.
ya se encontraban en Belén. Ahí había nacido Jesús. Pero una noche luego de su nacimiento, un ángel se le aparece a José y le dice que escapen porque Herodes, que era el rey en ese momento, quería matar a todos los niños menores de 2 años con la finalidad de matar a Jesús, ya que los magos del oriente habían ido a buscar al templo de Herodes, al rey de los judíos, y le dijeron que vieron su estrella en el cielo. De esa manera Herodes se enteró de que el Cristo había nacido y por eso quería matar a todos los niños, porque solamente él quería ser el rey. Y había una profecía que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Esa era una profecía de Dios. Y nuevamente vemos cómo todo está bajo el control de nuestro Dios Todopoderoso, quien a través de este ángel los hace trasladar de Belén hasta Egipto para evitar que Jesús muera. Y luego de Egipto es llamado nuevamente a Nazaret para cumplir la profecía que habíamos leído anteriormente, que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí hemos visto 3 ejemplos muy claros, pero no son los únicos. Existe una lista muy grande, la cual vamos a ir nombrando algunas de las profecías. Por ejemplo, tenía que ser procedido por un mensajero. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuál fue el mensajero que precedió a Jesús? Pues muchos tal vez lo saben, muchos lo conocen, pues él era Juan el Bautista, el primo de nuestro Señor Jesús. Nos dice la Biblia que a los 6 meses de estarse formando Juan el Bautista, fue también empezándose a formar nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Juan el Bautista era mayor que nuestro Señor Jesús, y él se fue al desierto para abrir paso al rey de los judíos. Otra de las profecías tenemos que debía ser reconocido por Dios como su hijo. Recordemos que luego del bautizo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista, pues descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, se abrió el cielo y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no solamente ahí fue reconocido como Hijo de Dios, sino también en el monte de la Transfiguración, donde también se escuchó esa voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso escucharon claramente Pedro, Juan y Jacobo. Entre otras de las profecías, tenía que tener devoción por la casa de Dios. Recordemos que Jesús a sus 12 años ya estaba en el templo sentado con los grandes maestros. Y no solamente eso, le gustaba ir al templo a predicar, e incluso una vez se enojó porque vio que el templo de Dios, que debía ser casa de oración, fue convertida en una cueva de ladrones donde compraban y vendían. Por otro lado, debía predicar nuevas y buenas noticias, eso es el Evangelio. Su ministerio en Galilea tenía que ser una gran luz, como lo fue. Al igual que Moisés, el Mesías tenía que hacer muchos milagros. Recordemos que Jesús sanó a ciegos, a paralíticos e incluso resucitó a los muertos. Otra profecía: como Moisés habló de parte de Dios, pues Jesús también tenía que hablar por parte de Dios. Tenía que curar a muchos enfermos, tenía que tratar de no ser el centro de atención. Además, debía mostrar compasión por los que sufren. Otro requisito o profecía: tenía que ser descendiente de Abraham, por lo tanto debía ser israelita. Tenía que ser descendiente de Isaac, hijo de Abraham.
Debía ser de la tribu israelita de Judá, tenía que ser de la familia real de David. Recordemos que esto también se cumplió cuando Bartimeo le dice: Hijo de David, ten compasión de mí. Además que sus padres pertenecían a la tribu de Judá, por lo tanto, él también fue descendiente de esa tribu. Como ya habíamos estudiado anteriormente, debía nacer de una virgen, debía nacer en Belén, debía ser llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, debía tener comienzos modestos, por lo tanto no tenía que nacer en un palacio. Y en nuestro Señor Jesús se ve que Él nació en Belén de Judea y fue puesto en un pesebre. Además debía ser llamado de Egipto, como ya vimos anteriormente, debía ser conocido como el Nazareno. Por lo tanto tenía que vivir una parte de su vida en Nazaret, lo cual también cumplió Jesús. Entre otras profecías, no tenían que romperle ni un solo hueso. Debía ser traspasado por una lanza, como lo fue nuestro Señor Jesús. Debía ser enterrado como un rico. Recordemos que José de Arimatea pidió su cuerpo y lo hizo enterrar en una tumba que recién había comprado. Debía resucitar de entre los muertos. Además debía de reemplazar a su traidor y debía sentarse a la derecha de Dios. Y existen así muchas más profecías, como por ejemplo su ingreso a Jerusalén sobre un burro, lo cual también se cumplió. Es muy interesante ir revisando una a una estas profecías que cumplió Jesús, y es por eso que convenció a muchas personas, también con el gran amor, la compasión que demostraba, y también por los grandes milagros y proezas que realizó en esta tierra. De esta manera, en estas Navidades, esperamos que no se pierda el verdadero significado de celebrar o recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente debemos recordar el nacimiento, porque lo más importante es recordar que murió en la cruz por cada uno de nosotros, pagó por nuestros pecados y resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre. Por lo tanto, con su muerte y resurrección, si nosotros creemos en Él, pues tenemos el acceso a la vida eterna, al perdón de nuestros pecados y por supuesto a la salvación. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.